El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderada. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Cámara Colombiana de la Infraestructura denunció el recorte presupuestal a los recursos destinados para la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique. Nuevas tarifas de buses y Transmetro comienzan a regir desde hoy. ¿Qué opinan los usuarios del servicio en Barranquilla? En Noticentro 1 Televista les contamos. El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Departamentos inició mesa de trabajo para analizar la aplicación del decreto de emergencia económica y su impacto en las regiones. La viceministra de Energía, Karen Schut, destacó la inauguración de la subestación Bonda en el Magdalena como un proyecto clave para mejorar el servicio y consolidar la infraestructura eléctrica del Caribe. Caimanes de Barranquilla logró la estrella número 15 en el béisbol profesional colombiano. El grupo Nietzsche rinde homenaje a Barranquilla en la temporada carnavalera con su nueva canción Barranquilla está de moda. Inició el Carnaval de Barranquilla con la lectura del bando, un evento en el que la cultura y la tradición fueron los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. La Cámara Colombiana de la Infraestructura encendió las alarmas en el Caribe colombiano tras denunciar recorte presupuestal a los recursos destinados para la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique. La reducción contempla en el presupuesto general del año pasado 2025 pone en riesgo la continuidad de uno de los proyectos ambientales y sociales más importantes para la región durante este año 2026. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el proyecto del Canal del Dique no solo busca recuperar ecosistemas degradados, sino también mitigar inundaciones, reducir la sedimentación en la bahía de Cartagena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, además de mejorar la conectividad hídrica en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. El gremio advirtió que la disminución de las vigencias futuras para estas iniciativas pone en riesgo obras claves para la competitividad e incremento económico y la integración regional al tratarse de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y fundamentales para el Valle del Cauca y la región Caribe. La obra impacta directamente actividades como la pesca, la agricultura y el turismo y fortalece la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. En una carta enviada a los ministros de Hacienda y Transporte, al presidente de la ANI y a la directora del DNP, el gremio expresó su preocupación por la reducción de recursos en dos proyectos estratégicos del país. La vía Mulaló-Lobo Guerrero, con un recorte cercano a los 340.000 millones de pesos, y la restauración del Canal del Dique por alrededor de 636.000 millones, lo que suma casi 1 billón de pesos menos en inversión. Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un llamado al gobierno nacional para que se restablezcan los recursos del proyecto en el presupuesto del 2025, advirtiendo que su paralización afectaría la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y la resiliencia del Caribe colombiano frente al cambio climático. Uriel Ávila, líder del Comité en Defensa del Canal del Dique, expresó su preocupación por la aparente falta de voluntad del gobierno nacional para cumplir con la ejecución de las obras en este corredor hídrico, situación que, según señaló, afecta directamente a las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas. Además, confirmó que existe la posibilidad de que se retome el paro fluvial tras haberse suspendido por la temporada de lluvias. Hoy nos encontramos preocupados debido a que encontramos que hay un recorte presupuestal de 636.000 millones de pesos que pone en riesgo las obras del megaproyecto del Canal del Dique. Recordemos que el año pasado era casi medio billón y este año vemos que recortan presupuestalmente de vigencia futura 636.000 millones de pesos, poniendo en riesgo un proyecto cuando vemos que existen unas cláusulas de algo que se llama estabilidad de obra para que estos proyectos sigan adelante. Vemos la negativa que ha tenido el gobierno nacional contra este proyecto porque no vemos ningún avance. Recuerden que hemos colocado tutela, hemos realizado paro, hemos hecho hasta lo imposible, pues obviamente con el miedo de volvernos a inundar. Recordemos que estas obras nos evitan inundaciones, nos ayudan a recuperar los ecosistemas degradados y el tema de cimentación que ha afectado mucho los cuerpos de nosotros de agua a lo largo del Canal del Dique, tanto el norte de Bolívar, sur del Atlántico y parte de Sucre.
Luego de 4 horas de bloqueo en la vía oriental, manifestantes levantaron la protesta contra el peaje de Sabana Grande tras un acuerdo con la Policía del Atlántico. Se pactó una reunión con autoridades departamentales y nacionales para discutir el futuro del cobro. La protesta liderada por el Comité No Más Peajes mantuvo cerrada la vía oriental desde las 5 de la mañana en rechazo al cobro del peaje y al incumplimiento, según los manifestantes, de los anuncios del gobierno nacional sobre la tarifa cero y el desmonte de la caseta. Tras varias horas de diálogos, la Policía del Atlántico acordó el levantamiento del bloqueo y confirmó que este martes 20 de enero se realizará una reunión con la Gobernación del Atlántico y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para analizar el futuro del peaje y las tarifas aplicadas en este corredor vial. La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Atlántico informa que se levanta la manifestación pública y la vía se encuentra totalmente habilitada en los dos sentidos, en la jurisdicción del municipio de Sabana Grande. Nuestras unidades continúan en el sector garantizando la seguridad vial. Se invita a todos los actores viales a respetar las normas y señales de tránsito, a conducir con precaución, a no exceder los límites de velocidad. Cualquier inquietud o requerimiento, comunicarse al numeral 767. Durante la jornada, la Seccional de Tránsito y Transporte mantuvo un plan de manejo vehicular para mitigar afectaciones en la movilidad, mientras se restablecía de manera gradual el tránsito entre Malambo y Sabana Grande. Desde hoy entró en vigencia el incremento en la tarifa del transporte público colectivo del sistema Transmetro, una medida que ha generado inconformidad entre usuarios en el área metropolitana. Una decisión que fue adoptada por las autoridades locales con el argumento de garantizar la sostenibilidad financiera del servicio y cubrir los costos operativos, manteniendo ajustes derivados del alza en insumos como el combustible y los repuestos. Sin embargo, el incremento ha provocado reacciones de inconformidad entre los usuarios, quienes manifestaron que el alza representa un golpe adicional al bolsillo, especialmente para quienes utilizan el transporte público a diario para movilizarse hacia sus lugares de trabajo, estudio y actividades cotidianas. Vino que el aumento del transporte hoy no cogió de sorpresa porque habían dicho que lo iba a aumentar, pero hoy lo vimos que estaba más elevado el costo y eso nos afecta a todos el bolsillo, porque figúrese ahora para salir ya necesitamos más de como 10.000 pesos y para las consultas médicas donde uno va y todo. Me parece que es algo normal, 400 pesos, no tiene que ver que se aumentaron algo, ese es el movimiento de la economía, que una de las cosas tiene que ir compensada con otras ya, porque si no la economía se detiene en ese sentido. Opino que ese aumento del pasaje es desproporcionado, porque vemos que aunque aumentó el salario mínimo un 23%, quieren aumentar todo un 23%. Entonces, pienso que eso va a afectar, ya podemos decir, a la canasta familiar, incluso al pasaje de nosotros, los mismos trabajadores, y vemos que eso no lo veo, por ejemplo, conveniente en este momento. Me parece un poquito costoso porque relativamente un trabajador que gana el salario mínimo no gana mucho en Colombia y para mí lo justo serían 200 pesos y que sería equitativo con el sueldo que gana el trabajador en Colombia. Algunos ciudadanos señalaron que el aumento no se ve reflejado en mejoras visibles del servicio, como la frecuencia de rutas o el estado de los vehículos. Desde el sistema Transmetro y las autoridades de transporte se indicó que el ajuste tarifario se realizó tras estudios técnicos y hace parte de las medidas necesarias para asegurar la operación del sistema. El gremio transportador lanzó una fuerte advertencia al gobierno nacional por los altos costos que enfrenta el sector y alertó sobre un posible incremento en el precio del diésel en medio de la reducción anunciada en la gasolina. A través de un comunicado público, la Asociación Nacional de Transportes expresó su inconformidad con la política de precios de los combustibles y las condiciones actuales del sector, asegurando que los transportadores no aguantan más y exigiendo soluciones inmediatas al gobierno nacional. Hoy peajes caros, vías destruidas e inseguras. No expiden normas de modernización pactada de volquetas livianos y pesados. Manipulan direccionando para arruinar a miles de familias del transporte. Permiten burlas a tiempos logísticos, GPS, descuentos ilegales, aplanan irrealmente carreteras e inventan viajes ficticios. Su gobierno sube la CPM a casi el doble de lo acordado en acta firmada de paro, mas no cambió la fórmula. En el documento, el gremio señala que mientras se anuncia una baja en el precio de la gasolina, existe preocupación por un eventual aumento en el valor del diésel, combustible fundamental para la operación del transporte de carga. Según la Asociación Nacional de Transportes, un alza en este insumo impactaría directamente los costos logísticos, afectando a miles de familias
familias que dependen de esa actividad. Mesas son incumplimiento tras incumplimiento, ministros firmantes desaparecieron. Fotomultas son un atraco billonario a conductores que Maffer Rojas multiplicó. La gente ya se cansó de burla. En cabeza de Maffer Rojas comenzamos asambleas camioneras. Los transportadores también enumeran otras problemáticas como el alto costo de los peajes, el mal estado de las vías, la inseguridad en las carreteras, el incremento de la extorsión y los ataques contra conductores, así como el incumplimiento de acuerdos previos con el gobierno. El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Departamentos adelantó una mesa de trabajo con el propósito de revisar la aplicación en los territorios de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica, así como sus posibles efectos sobre la estabilidad financiera de las regiones del país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer las conclusiones de dicho encuentro. Hay acuerdo en los problemas que hay. El primero es el que tiene que ver con que si estos impuestos afecta entonces la recaudación para el presupuesto de ellos. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso. Ahora viene el otro tema constitucional. Ellos dicen que pierden autonomía, eso no es así. Primero, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos. Y el tercero es que la nación, el país, el gobierno nacional, tiene que actuar más contra el contrabando. Esos serían como los tres puntos. El descontento de los gobernadores, las medidas adoptadas en el decreto de emergencia económica y el panorama actual de la economía nacional están en el centro del debate. Para entender qué está pasando y cuáles pueden ser sus implicaciones, conversamos con el analista económico Jairo Parada en una lectura clara del momento que vive Colombia en materia económica. Doctor Jairo Parada, bienvenido. Gracias por tu invitación. Entremos en materia. ¿La postura de los mandatarios regionales tendrá real impacto en la implementación de las medidas económicas? Bueno, jurídicamente por el momento no, porque es un decreto de emergencia, que es un decreto ley que hasta que no se demande ante la Corte Constitucional y ella lo derogue, el decreto sigue rigiendo. Pero hay un fenómeno claro de descontento en el proceso de centralización, porque este decreto golpea las rentas de los departamentos, sube el precio de los licores, rones y aguardientes en unas tarifas muy elevadas que va a encarecer estos productos y entonces la venta de estos bienes va a tener problemas, porque es que la demanda por los licores no es inelástica como está suponiendo el gobierno, que pueden subir y la gente va a seguir consumiendo lo mismo, porque enfrenta el contrabando, enfrenta la competencia y también disminuye el consumo. Y disminuye el consumo. Además, dentro de la visión de la descentralización, el gobierno lo que está haciendo es poniendo unos impuestos en los departamentos, pero él capturando los recursos. Y eso refleja, es un proceso de centralización del poder político. Hay la molestia. Entonces hay una molestia porque se supone que debemos avanzar en la descentralización y no retroceder. Y por lo tanto, la medida del gobierno es desesperada porque tiene que recaudar los recursos a como de lugar por el hueco fiscal que tiene, pero es explicable la protesta de los gobernadores. Doctor, para la discusión sobre los temas económicos en el país es amplia. Hablemos ahora del salario mínimo y este aumento que quiero preguntarle. ¿A quién beneficia o beneficia mejor realmente a los trabajadores o impacta directamente a la cotidianidad, a los precios, a los costos de la vida del colombiano de a pie? Bueno, fíjate tú, cuando se expide este decreto, si fuera fácil sacar a la gente de la pobreza a base de decretos, pues el gobierno hubiera podido aumentar, como lo hizo Chávez en Venezuela, que cogía y aumenta el 30%. Pero nosotros sabemos que eso lo que trae puede traer inflación, puede tener un impacto inflacionario. El presidente dice que no, pero la sustentación que yo vi en su exposición televisiva me pareció muy débil. Y como lo han dicho otros colegas, ese 23% se está volviendo un factor indicativo para que muchas cosas, sobre todo en la esfera de los servicios, también la gente empiece a aumentar, no el 5%, sino el 23%.
Y a eso se está viendo en la práctica, porque la gente toma eso como una referencia. Definitivamente, por estimación del Banco de la República, ya se sabe que este decreto va a impactar en la inflación este año, que ya no va a poder ser del 5.2% ni del 5.1%, ya se estima que va a ser del 6.7 o 7%. Y no es una buena noticia para el país, porque ¿qué sucede? Apenas se dé este fenómeno inflacionario, el Banco de la República, ¿qué va a hacer? Va a subir las tasas de interés, que en estos momentos están como en el 9.50 y ya se está hablando de que el Banco de la República le va a subir los 500 puntos que ellos hablan, o sea, posiblemente en su próxima reunión ya vamos a sentir alzas en las tasas de interés. O sea, y afecta eso a todo. Afecta a toda la economía. ¿Se puede reversar? Bueno, también está demandada, entonces hay que esperar el fallo del Consejo de Estado. ¿Y es en ese viable? sentido. ¿Es posible? Yo creo que sí, porque también la sustentación de ese decreto fue débil. No hay razones. Si uno miraba la inflación del año pasado y la inflación esperada y los incrementos en productividad, se podía mejorar un poco más a los trabajadores, y tú, si el aumento hubiera sido del 10, 12, 13%, nadie hubiera pataleado. Pero un aumento del 23% fue completamente excesivo, eso nadie se lo esperaba. Pasemos a otro tema, hablemos del dólar. ¿Será que a corto plazo el dólar se mantiene en esa baja o sigue bajando, y cómo esto impactaría también la economía nuestra? Bueno, lo que hay que tener claro con el dólar es que el dólar que nosotros tenemos es de lo que se llama una flotación sucia, o sea, el dólar, el precio del dólar lo establece el mercado según la oferta y la demanda, y a veces el Banco de la República interviene comprando o vendiendo divisas. Entonces nosotros no tenemos una libertad absoluta de cambios, pero tampoco tenemos un régimen de control de cambios. Nosotros tenemos un sistema que se llama flexible de cambios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ves que el dólar empieza a bajar de precio, es porque a la economía le están entrando muchos dólares. ¿Y qué está pasando allí? Aquí hay dos fenómenos. Uno internacional, que es todas las medidas económicas que está tomando Trump en Estados Unidos, que ha hecho que las inversiones allá se hayan frenado, e igualmente eso hace que la inversión extranjera, que antes cogía para allá, pueda estar pensando en venir hacia estos países. Entonces, ¿qué sucede? Que ante esas perspectivas, el dólar se ha depreciado en toda la América Latina, no solamente en Colombia. Pero en el caso de nosotros hay un factor doméstico, y es que el gobierno nacional, como tiene un problema fiscal que es evidente y que no lo va a poder superar ni siquiera con los decretos de emergencia, ha recurrido a préstamos en la banca internacional y ha traído esos préstamos con un costo un poco más elevado, aunque el presidente dice que no, pero las cifras indican que ha sido muy costoso. Un fondo extraño al cual él le prestó 5.000 millones de dólares, eso ocasiona una entrada masiva y eso se ha reflejado en la caída de la tasa de cambio. O sea, esos son dos fenómenos conjuntos. Que eso vaya a seguir, yo lo dudo, porque estos fenómenos reflejan no una situación de bonanza, sino nos reflejan en una situación de dificultades. Entonces es muy posible que la tasa fluctúe. O sea, si usted tuviera que darle un consejo a un colombiano en este momento, ¿le diría invertir en dólares? No. No, porque hay mucha incertidumbre. Meta su dinero, sus recursos en un buen CDT, con un banco serio, no en cualquier banco, y espere. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Cambiando de tema, en la inauguración de la subestación Bonda, la viceministra de Energía destacó cómo este proyecto, aparte de mejorar el servicio, va a consolidar la infraestructura eléctrica del Caribe colombiano. Nuestra compañera Desiree Pérez nos entrega los detalles. Hola, ¿qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Así es, el departamento del Magdalena avanza en la renovación de la infraestructura energética con la puesta en operación del proyecto Bonda 220 kilovoltios, una estrategia liderada por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, que refuerza el sistema de transmisión nacional y abre nuevas oportunidades a la energía renovable en la región Caribe. ¿Qué significa esta obra? Significa que en la región Caribe, como un todo, porque todos son vasos comunicantes en materia de transmisión y distribución regional, vamos a tener confiabilidad para los municipios de Santa Marta, para el municipio de Ciénega, pero en general redunda en confiabilidad
para todo el departamento de tal manera que pueda explotar competitivamente todos sus recursos a nivel turísticos, a nivel ambiental. Asimismo, indicaron que este proyecto está desarrollado de manera integral con componentes técnicos, sociales, ambientales y prediales, respetando la sostenibilidad. Todavía hay algunas acciones que hay que hacer, hay que subirse allá, hay que trabajar expuesto a esos niveles de tensión, y todas esas son capacidades que se han desarrollado en Colombia, y que incluso Colombia exporta a Chile, exporta a Perú, exporta a Brasil, pero además de eso las capacidades que llamamos blandas, todas esas capacidades de relacionamiento genuino con la comunidad, todas esas capacidades de gestión de los predios, de las servidumbres, del desarrollo de los estudios de impacto ambiental, de cómo construimos un proyecto entendiendo los entornos, entendiendo los impactos bióticos, abióticos. Entonces todas esas capacidades realmente que Colombia ha desarrollado y que hoy, insisto, ISA, EPM, nosotros tenemos trabajando colombianos en Perú, trabajando colombianos en Brasil. Se espera que con la puesta en operación de este proyecto, el departamento del Magdalena se vea grandemente beneficiado tanto en la continuidad y mejora del servicio de energía. Desde Santa Marta les informó Desiret Pérez con la cámara de Fabio Villa, Noticentro 1 Televista. Gracias, Desiret. Tropas del Ejército adelantan labores de verificación en zona rural del retorno Guaviare tras reportes sobre la muerte de más de 20 personas en medio de presuntos enfrentamientos entre estructuras armadas residuales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas en el sur del departamento. Los hechos se registraron en la vereda Kuwait, donde unidades de la Brigada de Selva número 22 fueron desplegadas, luego de información preliminar que señala choques entre la estructura Martín Villa, perteneciente al bloque Amazonas de la facción Iván Mordisco, y la estructura Isaías Carvajal del bloque Jorge Suárez Briceño, facción Calarcá. De acuerdo con reportes iniciales del ejército, los cuerpos corresponderían en su mayoría a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa. Informaciones preliminares darían cuenta que los cuerpos corresponderían a presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del bloque Amazonas facción Iván Mordisco. Estos hechos tienen como principal motivación la disputa por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en el sur del departamento del Guaviare. Según la información militar, los enfrentamientos estarían relacionados con disputas por el dominio del territorio, las rutas de movilidad y las economías ilícitas que confluyen en esta región estratégica, utilizada como corredor hacia departamentos como Meta, Caquetá y Guainía. Tras conocerse la situación, el ejército activó un plan operacional que incluyó el reposicionamiento de tropas en el área, sobrevuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la inserción de unidades de la Brigada 22 con apoyo de la aviación del ejército. La Brigada 22 del ejército mantiene presencia en el área, adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca a las comunidades y proteger así la integridad de la población. La confirmación del número de víctimas se dio luego del ingreso de una comisión humanitaria a la zona. Las autoridades informaron que fueron trasladados 26 cuerpos sin vida desde sectores rurales, entre ellos la vereda La Paz, hasta San José del Guaviare. Se indicó que solo después de la identificación plena de los fallecidos se podrá establecer si entre las víctimas hay mandos de alguna de las estructuras armadas involucradas. El presidente Gustavo Petro avaló el uso de recursos públicos para contratar abogados que asuman su defensa jurídica ante autoridades de Estados Unidos en un proceso relacionado con su intención de salir de la lista Clinton, una decisión que ha generado controversia y ya es objeto de revisión por parte de organismos de control. El jefe de Estado justificó el monto del contrato al señalar que responde a los costos derivados de gestiones realizadas en Estados Unidos por sectores de la oposición. Sin embargo, la contratación ha sido cuestionada por distintos actores políticos y económicos, quienes han puesto en duda la pertinencia del uso de recursos públicos para este fin. Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami, buscando invasiones y muertos y cárceles. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas. Las críticas se intensificaron luego de que el economista y candidato a la Cámara por Bogotá, Germán Ricaurte, hiciera público el contrato, lo que derivó en nuevos pronunciamientos desde la oposición. El presidente Gustavo Petro confirma la denuncia que hicimos desde la unidad contra el gas hormiga. Usó 10.000 millones de pesos de nuestros impuestos para contratar a los abogados por su inclusión en la lista Clinton. Es un completo abuso y lo haremos responder fiscal y disciplinariamente. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el valor del contrato y responsabilizó al presidente por el gasto.
en medio del debate político que rodea esta decisión del gobierno nacional. Esto nos costó. No, Petro, usted deberá responder ante la justicia. Los colombianos no tenemos por qué pagar su pésimo actuar favoreciendo criminales con diálogos de paz y sin persecución al narco. La Procuraduría adelanta una indagación previa para establecer si el proceso de contratación se ajustó a la normativa vigente. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, el Ministerio de Defensa dejó en firme un decreto con el que se prorroga la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional, una medida que se mantendrá vigente durante todo el próximo año, con algunas excepciones contempladas en la normativa. La disposición establece la continuidad de la restricción al porte de armas en los términos definidos por decretos anteriores y faculta a las autoridades militares competentes para adoptar y hacer cumplir las medidas desde el inicio hasta el cierre del periodo establecido. Mediante el decreto 1482 de 2025, el Gobierno Nacional prorrogó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Según el Ministerio de Defensa, Colombia mantiene una política históricamente restrictiva frente al uso de armas de fuego. Actualmente, quienes poseen armas legales deben contar con salvoconducto, requisito obligatorio para su tenencia y porte en el país. Este decreto estipula que aquellas personas que tienen permisos especiales, regionales y nacionales, se hará extensivo el permiso hasta el 10 de febrero del año en curso. La medida mantiene excepciones específicas que deberán contar con autorización militar competente. El gobierno indicó que la prórroga busca fortalecer la seguridad y el control del uso de armas de fuego en el país. Continuando con información de la región, caen 3 presuntos integrantes de la banda Los Rafitas por extorsión y sicariato en Maicao. Las capturas se materializaron mediante diligencias de registro y allanamiento desarrolladas como parte de los procesos investigativos y operativos orientados a recuperar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del municipio de Maicao y el corregimiento fronterizo de Paraguacho. El Negro, Otto y Vigil, 3 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Rafitas, fueron capturados en las últimas horas por agentes del Gaula de la policía bajo la coordinación de la Fiscalía URI en el municipio de Maicao, La Guajira. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos serían actores multicrimen dedicados a actividades como extorsión, porte ilegal de armas de fuego y hurto. Aseguran las autoridades que sus acciones afectaban directamente a distintos gremios del municipio de Maicao y el corregimiento de Paraguachón, entre los que se encuentran comerciantes, transportadores, hoteleros, estaciones de servicio y docentes, generando temor e intimidación. Los hoy capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. El Ejército Nacional adelanta investigaciones tras un enfrentamiento entre uniformados al interior del batallón de Ingenieros de Combate número 2 en Malambo, que dejó 3 militares heridos. Un hecho de intolerancia se registró en las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate número 2 General Javier Vergari Velasco, donde se presentó una violenta riña entre soldados de esta unidad y del Batallón de Policía Militar número 2. Según información oficial, el enfrentamiento ocurrió minutos después de finalizar la ceremonia de transmisión de mando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 2 y tuvo lugar en el rancho de tropa. En redes sociales se difundió un video de más de 2 minutos en el que se observa decenas de militares lanzando
lanzándose objetos, incluso piedras, desde bandos opuestos. De acuerdo con la segunda brigada del ejército, los hechos se habrían originado por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal involucrado. Como resultado, 2 suboficiales y un soldado profesional resultaron con heridas leves y recibieron atención médica inmediata. La institución informó que los presuntos responsables ya fueron identificados y que se abrieron investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer lo ocurrido. Un oftalmólogo fue asesinado a tiros delante de su hijo durante un presunto intento de hurto en el barrio El Carmen. Las autoridades investigan a los responsables del crimen. El oftalmólogo Carlos Enrique Rojas Ávila, de 53 años, fue asesinado a tiros durante un presunto intento de hurto en el barrio El Carmen, mientras se encontraba en compañía de su hijo. De acuerdo con información preliminar, 2 hombres que se movilizaban en motocicleta habrían intentado despojarlo de sus pertenencias. En medio de la situación, uno de los atacantes le disparó, causándole la muerte en el lugar. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables mientras se analizan cámaras de seguridad y se recogen testimonios. El gobierno departamental abrió diálogo directo con rectores y directivos docentes del departamento de Sucre para mejorar el sistema educativo en los 25 municipios que tiene el departamento de Sucre. Rodrigo Ruz nos informa. En un ejercicio de diálogo sincero y fraterno, se realizó el primer encuentro de rectores y directivos docentes en este 2026, un espacio de concertación directa con los directivos docentes del departamento de Sucre. Los 259 rectores y directores rurales del departamento de Sucre, en una relación directa de concertación, de conversación y de diagnóstico de las necesidades de cada una de sus instituciones del departamento de Sucre. Esta va a ser nuestra dinámica. Nos comprometimos a visitar los territorios, vamos a visitar las escuelas, los colegios, vamos a revisar las necesidades de primera mano para proponer soluciones. Este es el primer encuentro, fue un diálogo muy fraterno, un diálogo muy sincero. Nosotros ponderamos, admiramos la realización de todas las actividades académicas que hacen estos rectores y todos nuestros docentes, a pesar de todas las adversidades que quedaron hoy en evidencia. En este encuentro se reafirma el compromiso institucional con la transformación de la educación sucreña. Este acto estuvo acompañado de la primera mandataria del departamento de Sucre. El propósito fue escuchar de primera mano las realidades, necesidades y desafíos que enfrentan las instituciones educativas de todo el territorio sucreño. Problemas históricos como la infraestructura, como las condiciones de accesibilidad física a los colegios, como las vías, problemas de dotación, problemas en materia de nómina, todo ese mundo de inconvenientes no son limitación para que estos grandes gladiadores puedan desarrollar sus actividades académicas y ayudarnos a transformar la sociedad a partir de la educación de nuestros niños en Sucre. Desde Cincelejo informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. La Aeronáutica Civil informó sobre fallas en el sistema de climatización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, situación que ha generado altas temperaturas en algunas áreas de la terminal. La Aeronáutica Civil informó que se presentó una contingencia en el sistema de climatización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla, motivo por el cual los viajeros podrían sentir temperaturas elevadas dentro de la terminal. Nos permitimos informar que se ha presentado una contingencia en el sistema de climatización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, por lo cual en algunas zonas del terminal se registrarán temperaturas elevadas. Técnicos especializados ya avanzan en las labores de reparación y se espera que la situación quede resuelta próximamente, mitigando las incomodidades para quienes transitan por las instalaciones. Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando para atender la situación y esperamos brindar una pronta solución. Agradecemos la comprensión de todos los usuarios. Usuarios han reportado malestar por el calor en diferentes áreas del aeropuerto, especialmente en zonas de espera, lo que ha generado quejas y exigencias por mejoras en el servicio mientras continúa la intervención técnica. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como siempre con lo mejor del deporte. Caimanes de Barranquilla se coronó campeón de la temporada 2025-2026 del béisbol colombiano, acariciando de paso el título número 15. Con una pizarra de 8 carreras a 2 en el quinto juego en el estadio 11 de noviembre de Cartagena,
Caimanes logró su título número 15 en el historial del béisbol profesional colombiano. Los números retratan la jerarquía de la novena atlanticense, que de paso obtuvo el tercer campeonato en forma consecutiva. Figuras como Dilson Herrera, Luis Pérez y Carlos Arroyo, entre otros, se vistieron de gloria. Los de Barranquilla, bajo la conducción de Jaime del Valle y la dirección ejecutiva de José Consuegra Crisón, tuvieron una temporada redonda para refrendar el extraordinario nivel como el mejor equipo de Colombia en el Rey de los Deportes. Caimanes representará a nuestro país en la próxima Serie de las Américas, a desarrollarse del 5 al 13 de febrero en Caracas, Venezuela. Y justamente tenemos desde Cartagena a nuestro compañero Juan Carlos Rebollo, que está con el gerente general del equipo campeón, José Mosquera Crisón. Juan, bienvenido, buenas tardes. Caimanes de Barranquilla, flamante campeón del béisbol profesional colombiano, nuevamente, repitiendo por año tras año en el béisbol profesional colombiano los Caimanes. Y tienen al gerente deportivo, o gerente general del equipo, José Mosquera, que le tocó ser timonel en los últimos juegos. Felicitaciones. Usted está haciendo un gran trabajo con los Caimanes de Barranquilla y con el béisbol colombiano. No, muchas gracias. Realmente darle crédito al equipo Tigres, que realmente se armó para competir. Realmente era una final bien bonita, ver todos los nombres que estaban en el roster es algo importante. Y decírtelo como manager de la Selección Colombia, ver a Giovanni jugar, ver a Jan jugar, me llena de mucha satisfacción, porque realmente era lo que buscábamos, ¿no? Que ellos se mantuvieran activos. Contento, realmente para mí una experiencia un poquito diferente por toda la situación que pasó con Jaime, pero darle crédito a él, que realmente mandaba el line-up todos los días, tenía las conversaciones con los jugadores. A mí simplemente me tocó... con el celular, ¿usted hablando con Jaime? Sí, realmente solo me tocó dirigir el juego, pero en todo lo que fue previa, Jaime fue realmente fundamental en todo lo que hicimos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Centro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, la Armada de Colombia incautó una faena de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales del país, en inmediaciones del Cayo Serranilla, donde fueron interceptadas 2 embarcaciones con 2 ciudadanos hondureños que realizaban actividades sin los permisos correspondientes. La operación fue adelantada por el Comando Específico de San Andrés y Providencia luego de que unidades navales detectaron 2 embarcaciones pesqueras que, al notar la presencia de la fragata misilera ARS Caldas, intentaron huir para salir de aguas colombianas. Minutos después, la tripulación fue hallada a la deriva, presuntamente abandonada en el mar y trasladada a bordo del buque para recibir atención médica y asistencia humanitaria. En el desarrollo de operaciones de control del mar y seguridad integral, unidades de nuestra Armada Colombia detectaron 2 embarcaciones pesqueras que realizaban faena de pesca ilegal dentro del mar territorial colombiano en inmediaciones del Cayo Serranilla. En tierra y con acompañamiento de autoridades ambientales como Coralina y la Secretaría de Agricultura y Pesca, se verificó el material incautado, encontrando cerca de 20 kilogramos de especies marinas protegidas, entre ellas caracol pala, langosta y cangrejo, además de equipos de buceo utilizados para la faena ilegal. Migración Colombia confirmó que uno de los extranjeros es menor de edad, por lo que quedó bajo protección de la Policía de Infancia y Adolescencia. La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección de los recursos marinos y anunció que el material incautado y los ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. ¡Atención, mi gente! En toda Curramba suena Miche. Suena Miche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Nuestra periodista y editora cultural Juliana Escorcia conversó con el grupo Nietzsche tras su paso por Barranquilla y le contaron detalles de la nueva canción en la que rinden homenaje a la ciudad más alegre de Colombia.
Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Grupo Nietzsche, bienvenidos a Noticentro, Uno Televisa. Qué placer tenerlos hoy acá con nosotros, contagiados de buena salsa, ese grupo que ha hecho historia durante tantos años en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. Iniciemos en materia. Por aquí José, compositor de esa nueva canción que le hicieron a Barranquilla. ¿Por qué Barranquilla está de moda? Porque es así. Barranquilla es noticia siempre, aquí es la casa de la selección, aquí ganó el Junior. Aquí se dan noticias siempre importantes y la pujanza de la ciudad, una ciudad que siempre está linda, que siempre da cosas bonitas y que crece. Entonces, esa fue la razón de escribir esta canción, por eso la estrenamos en la lectura del bando y ya está lista para que la gente la adquiera por donde quiera y se la disfruten porque es un homenaje del Grupo Nietzsche al pueblo barranquillero. Bueno, yo quiero escucharlo a todos, que me digan en una palabra qué es Barranquilla para ustedes, por acá. Barranquilla, en una sola palabra. En una sola palabra. Alegría. Pujanza. Barranquilla está de moda. Por aquí. Sabrosura. Mira, ven a mí. Bueno, Fito, aprovechando que estamos hablando de Barranquilla, eres 100% barranquillero. ¿Cómo crees que representa? 101%. No. Ok, 101%. ¿Qué representa para ti Barranquilla? Y dime algo que tenga en común el Grupo Nietzsche con nuestra ciudad. Todo. Ellos tienen la misma alegría que nosotros, tienen la misma felicidad. De ellos me contagia la parte del Pacífico, yo los contagio de la parte del Caribe. Colombia es una sola, pero la idiosincrasia de ellos se parece mucho a la de nosotros. Totalmente, pues cambia un poco el hablado, pero yo les he aprendido vainas bien chéveres y yo les tiro cosillas ahí, códigos y vainas, tú sabes. Bueno, José, cuéntanos cómo crees que se sentiría el maestro Jairo con este homenaje que le están rindiendo a Barranquilla. Yo creo que muy bien. Nosotros, todo paso que damos, lo pensamos siempre en qué pensaría él. Porque todo lo que hacemos aquí, todo movimiento, toda cosa que escribimos, cada proyecto nuevo, siempre pensamos en cómo estaría Jairo. Creo que en este momento estaría muy contento y muy satisfecho de presentar esta obra al mercado. Bueno, sin duda alguna el Grupo Nietzsche no solo es historia, sino también que es presente. Siguen llevando su música de generación en generación. Y bueno, nos podemos despedir sin musiquita para animar a todos los televidentes. La que ustedes quieran. Barranquilla es la que Barranquilla es la que va. Barranquilla es la que Barranquilla es la que va. Señoras y señores, este fue el Grupo Nietzsche. Feliz tarde para todos. Chao, chao. El fin de semana en Barranquilla estuvo cargado de tradición, cultura y legado con el Bando 2026 y la coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños. Barranquilla proclamó oficialmente el inicio del Carnaval 2026 con la lectura del bando presentada por la reina Michelle Char Fernández y la coronación de los reyes infantiles Sharon Acosta y Joshua Ortiz. Este bando fue un homenaje a la raíz africana que sostiene la identidad del Caribe con un tributo especial a San Basilio de Palenque, territorio de memoria, resistencia y libertad, a través de una puesta en escena cargada de simbolismo, danza, música y tradición, dialogaron para contar el origen de una fiesta que se transmite de generación en generación. Y en esta noche, vestida de tambores y de brisas de río, por la licencia que me concede el dios Momo, ordeno, decreto y mando. Artículo primero. Barranquilla se abre al mundo entero. Carnavaleros, carnavaleras y carnavaleres, párenle bolas a lo que quiero. Desempolven sus polleras y saquen ya los sombreros, que en Quilla nadie es extranjero. Vengan de por aquí o viajen de por allá, en Quilla nadie es extranjero. Después de 12 todos saben bailar. Salten si no tiran pase y rían si no entienden nada. Y si los llenan de maicena, no vayan a mirar maluco, que en carnavales pierde el primero
chupo. La reina estuvo acompañada por una gran nómina musical que puso a vibrar a los carnavaleros con artistas como el grupo Nietzsche, Iván Villazón, Chelito de Castro y muchos más, quienes le dieron al bando un recorrido sonoro por ritmos afro, champeta y vallenato. Durante el espectáculo, Michelle lució más de 10 vestuarios diferentes, cada uno pensado como una extensión del relato cultural del bando. La reina también compartió escenario bailando con su familia, los Char, incluyendo a los hijos del alcalde de Barranquilla, un momento que reforzó el carácter familiar y colectivo de la fiesta. Y no faltó el sello barranquillero con la aparición del tiburón, cuando el jugador del Junior de Barranquilla, Jermaine Peña, salió en escena con una tarjeta amarilla desatando aplausos y sonrisas entre el público. El vestido principal de Michelle fue diseñado por Alfredo Barraza, concebido como una joya patrimonial que iluminó el escenario con destellos amarillos, verdes y plateados, en homenaje a la raíz africana a través de bordados, brillos y geometrías ancestrales. Tras este acto inaugural, al día siguiente la Plaza de la Paz tomó protagonismo con la coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, un espectáculo emotivo que exaltó la infancia como el legado vivo de la tradición carnavalera. Sharon deslumbró con el vestido Sinfonía Celestial, una creación en tonos azules, blancos y plateados, y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al compartir escenario con su papá, el Checo Acosta, y su abuelo, el maestro Alci Acosta. Artículo primero. Me dijo un pajarito, mi colibrí real, que todos vamos a bailar, desde el más pequeñito hasta el más grandecito. Y el carnaval lo gozamos toditos. Yo, su reina del legado vivo, los vengo a invitar, todos a menear la cadera y a mover la pollera. Que la fiesta de los niños vamos a empezar. Artículo tercero. Cuidado, veo a alguien aburrido, porque le mando a la llorona loca, que sale por aquí, que sale por allá. Más bien, agarra la pollera con una sonrisa en la boca. Pon música del Joe, mi tío, para que veas cómo se llena la 8 con todo el gentío. Mi rey Joshua ya me tiene convertida en garabato. Aquí suena en Barranquilla su famoso tema, El Trato. ¡Te queremos, Joe, te queremos! A su lado, el rey infantil Joshua Ortiz representó la tradición como una fuerza creativa y colectiva, acompañado por más de 600 bailarines y 30 semilleros, cerrando la noche con la lectura del bando infantil y dando inicio oficial a la agenda del Carnaval 2026. Soy Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y esto es una invitación a todos para que estén sintonizados en Noticentro 1 Televista y que vivan conmigo este carnaval del 14 al 17 de febrero, porque quien lo vive es quien lo goza. ¡Atención, mi gente! En toda Curramba suena Michelle. Suena Michelle. Noticentro 1 Televista. Ahora en Supergiros ya puedes sacar tu NEC en cualquiera de nuestros puntos de venta. Somos la red más grande, cercana y lista para tus transacciones. Tenemos más de 2.000 puntos en el Atlántico esperando para atenderte. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. En toda Curramba suena Michelle. Suena Michelle. Valledupar volvió a latir al ritmo del carnaval. La emblemática Plaza Alfonso López se convirtió en el escenario del reencuentro con esta expresión cultural. Con la lectura del bando, la Reina Central 2026, Xiomara García, ordenó el inicio del carnaval. A mi pueblo vallenato los invito a gozar con maicena, rock y baile el renacer del carnaval.
La fiesta del Caribe colombiano volvió a Valledupar, en la emblemática Plaza Alfonso López, donde desfilan los grandes del acordeón. Fue la reina central quien mandó la parada y decretó el renacer del carnaval en esta capital. Rescatar nuestra alegría, nuestra tradición, nuestro disfrute, como pueden observar. Es un gran compromiso y un gran liderazgo de mi parte, siendo voz e imagen de este renacer del carnaval. Valledupar no solo es caja, guacharaca y acordeón, el carnaval también hace parte de su acervo cultural. Nosotros tenemos referencia de los años 40, que fue cuando el carnaval se fortaleció y Valledupar se convirtió en una de las ciudades más importantes de la región Caribe, donde se hacía el carnaval, junto con Chiriguaná y Monpós, Riguacha. Una expresión folclórica que contagiará de alegría en cada rincón de esta ciudad. Ese folclor, ese amor, ese entusiasmo, esas ganas, esa alegría por querer festejar siempre nuestro carnaval. Me encanta porque estamos reviviendo algo que querían dejar perder, pero no, tenemos que seguir con todo esto, porque es cuando demostramos la fantasía, la alegría y sacamos todo de nosotros. Una manifestación llena de color, sabor y diversidad. Salvaguardar los valores que nos representa como comunidad. Aquí estoy yo parada representando a toda mi comunidad diversa que merece ser respetada. Somos destacados 100% por el arte y aquí estamos representando con orgullo nuestro sabor. La fiesta continuará en cada comuna y corregimiento de Valledupar. La programación oficial irá hasta el próximo 15 de febrero. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.